el diablo me dijo que los matara. Tengo que seguir matando. Voy a seguir matando. Está cabrón. Y luego dice, llévenme porque voy a seguir matando. Él me lo pide una madre así. Güey, obviamente, pues no sé qué pasó, güey, pero ese es el segundo caso. Sin más preámbulo, vamos a empezar porque pinches introducciones de 40 minutos siempre hacemos. Exactamente. Bueno, la tirada es, investigamos o de cierta forma releímos, porque como ustedes bien saben, este podcast es de amigos, es venir a contar y a expresarnos y sobre todo que haya una acción-reacción. En este caso yo voy a hacer la acción y Mau va a hacer la reacción de cómo le vamos a tirar un poquito a cómo los criminales fueron, bueno, a ciertos criminales que se les fue catalogando como homicidas múltiples, en el sentido de que mataban a diversas personas con un mismo modus operandi. Siempre, bueno, no siempre, en muchas o en distintas ocasiones, en específico en los que voy a contar, mencionaban que la justificación por lo que lo hacían era porque estaban poseídos por el demonio, ¿no? O sea, esto como preámbulo, como entrada, como la galletita para que empiecen a sentir tensión. Producción, échame la música del pum, por favor. Ya se lo pongo yo. Entonces, bueno, normalmente solemos contar casos un poquito más de, pues Stan Romanek, ¿no? Estados Unidos, pendejas así. O sea, como cositas más que no son mexas, salvo Pachita. Pero, claro, lo de Pachita era mexicana. Pero, a ver, eso yo lo veo más como algo, ¿cómo se dice? Como un misterio sin resolver. O sea, sí lo siento como paranormal, pero como que no hay tantas pruebas documentadas, okay, si lo sí, quieres llamar. Sí. Entonces, creo que, por ejemplo, lo del padre Fortea que hablamos, comienza a tomar cierta veracidad o cierta fuerza, porque incluso él se fue a juicio contra un periódico porque llegaron a poner una cámara escondida en el caso de Marta, ¿no? Okay. Entonces, no sabía. Sí, por eso estaba documentado, ¿no? Porque el padre Fortea quisiera lucrar con ese contenido, ¿no? Claro. O sea, él solo quería liberar a Marta de los demonios que la poseían en ese momento. Es correcto. Bueno, y entrando un poquito a tema, ¿por qué nos nació la curiosidad de estudiar? Bueno, estábamos en el desayuno Mau y yo hoy, y le decía, güey, es que yo me acuerdo de un tema, no sé si lo vi en una película o fue como que un caso documentado, donde una persona había matado a ciertos familiares. Y yo a la luz, como ustedes bien saben, soy abogado, ¿no? Entonces a la luz del derecho, yo lo veía como de, a ver, güey, si un cabrón de repente llega y mata a su familia, 5 personas, etcétera, como ustedes bien saben, bueno, no saben, pero hay causas de extenuación de los delitos, ¿no? O sea, como de que no es culpable esta persona porque pues estaba en un estado de trance, etcétera, entonces le quita culpabilidad y de cierta forma pues a lo mejor no es responsable del hecho delictivo, sino que simplemente tiene un trastorno. Entonces realmente lo que debería de pasar es que lo manden al psiquiátrico y no a una cárcel, ¿no? Porque pues no hay una culpabilidad como tal. Entonces yo le decía como que, güey, imagínate que llegó un cabrón al juzgado y dice, güey, pues sí maté a estos güeyes, pero pues la neta me había poseído el demonio, ¿no? Entonces sí sería una causa o no de un exculpante del delito o no, ¿no? O sea, en la responsabilidad penal. Entonces, me acuerdo que lo vi en una película o no me acuerdo si en un documental cinematográfico, que sí había matado a alguien, una persona que dijo haber sido poseído por el demonio y que la jueza pues al tener tantas pruebas, pues imagínate un juez que se dedica al derecho, pues no puede guiarse por las creencias, ¿estás de acuerdo? Sino por lo que ella ve por los sentidos, que pues, son los elementos objetivos del delito, ¿no? Entonces, pero lo importante sería ver que en esa película como que la jueza empieza a ver como que dentro, ustedes saben que no hay tantas pruebas como en México, sino que son como un poquito llegando a través de, pues de ciertos raciocinios de los factores o de los hechos fácticos que van escuchando los abogados conforme lo que van dilucidando, ¿no? O que van enseñándole a la juez, es que pasó esto, porque mire cómo no va a estar poseído si pasaba esto y gritaba esto y decía el otro. Son cosas que no son explicables físicamente, por lo tanto debería de haber un poquito de veracidad. Entonces tú como juez te quedas de verga, ¿cómo resuelvo, güey? O sea, ¿cómo? Es que, güey, ¿sí? ¿Cómo chingados se le dobló la mano y pudo agarrar al otro cabrón y hacer? O sea, sí me explico, como de ese tipo de cosas. Entonces yo lo ponía así como que en la mesa y dije, puta, pues hay que hablar de eso. Entonces ya entrando ahora sí, ya que
es algo curioso, pregúntenselo en casa y si quieren que hablemos de ese documental, película, pónganlo en los comentarios. Y me puse a investigar en unas noticias ahí, ya sabes, así de que, pues güey, 5 casos en donde homicidas o personas que mataron a otros integrantes, a lo mejor hasta de su familia o algo así, han puesto como justificante el que estaban poseídos. Y en este caso hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue el de Fernanda Chávez, no sé si el nombre es real o Sí, o es como un Fernanda N, seudónimo, ¿no? ¿no? Sí. Un seudónimo para como que alivianar un poquito el pedo de que no sepan o no hacerlo O mediático. para que la historia tenga un poquito más de picante, ¿no? Como de Puede pimienta. ser. Que le pongas tu nombre Pero y el de Fernanda Chávez sí sucedió en México, en Tamaulipas, en Tampico. a lo mejor y todavía Fernanda Chávez, hola. Fue en ya el estás liberada. 2014, Gracias. 2015. Pero güey, es que no es grande, tiene 9 años. O sea, Pero sigue viva. en el 2015. No, pues claro, pues ella fue la que mató, ¿no? Y poniendo como justificante al demonio. Bueno, no, ella no. Más bien lo que decía después de que mató. ¿Por qué? Porque pues ella, digo, hasta salió en las noticias, obviamente en los periódicos y en los medios de donde es oriunda, que en este caso es de Tamaulipas, o sea, de Tampico, Ciudad Madero. Y la niña confesó a las autoridades que había asfixiado a 2 menores porque escuchaba voces que le ordenaban hacerlo. ¿No? O sea, está... Bueno, de entrada ya en Tamaulipas y escuchar voces que te ordenan matar a alguien, pues es algo común. No, no es cierto. No dije nada, güey. Y los padres de Fernanda relataron que sabían que su hija actuaba de forma extraña. Incluso la niña había dicho que hablaba con el diablo. O sea, pero, güey, a los 11 años, cabrón. Perdón, me equivoqué, no era 9, era 11 años. O sea, está cabrón, ¿no? O sea, como que a los 11 años que una niña llegue y te diga, tiene 19. oye, papá, pues es que fíjate que hablo con el diablo. Pues, cabrón, ¿no? O sea... Yo también. Yo sí me saco un pedo. Sí. Y la mamá, pues yo hablo con tu papá. Yo también. Yo también hablo con el diablo, mija. Vas a dormir. No, ahorita ya tiene 19 años la niña, güey. Sí. ¿Sí? Claro. Ah, cabrón. Tenía 11, 2015. Pasaron 8 años. Sí. No lo había asimilado, güey. No mames. Se va rápido la vida. Entonces, el primer asesinato se cometió el 19 de julio del 2015. Y en ese asesinato, pues normalmente la niña cuando escuchaba las voces, en este caso, y que decía que hablaba con el demonio, pues lo que hacía era como que escuchaba como que asfixialo, ¿no? Así como que asfixialo. Entonces, primero, el primer niño que mató pues fue el 27 de julio de ese año. Y tenía 3 años, su hermanito, ¿no? No mames, creo que me suena, güey. O lo vi en una Ajá. Perdóname, güey. Hasta ese momento los padres no sospechaban que su hija era la asesina, güey, ¿no? Pero todo quedó descubierto cuando Fernanda, o sea, la niña, intentó suicidarse con medicamentos y tuvo que ser llevada al hospital por intoxicación. Está raro, güey, a los 11 puede ser. Digo, yo me acuerdo que tenía, no, o sea, no recuerdo si tenía muy buen uso de razón, pero supongo que en esa edad, pues, Me suena mucho eso. ¿sí? Pues, no, es que puede ser que también lo haya visto en una película. Pues, quién sabe, pero continúa. Entonces, cuando la trabajadora social del lugar donde la llevaron, porque evidentemente primero era menor de edad y segundo, pues, digamos que estaba demostrando, tenía ciertos rasgos psiquiátricos, o eso creía, porque pues quién, ¿no? Chingado se va a creer que te hablaba el demonio, ¿no? Pues claro. Al final, en un mundo donde impera lo laico, no sé qué. Sí. No, o sea, a ver, sí. A ver, tú no vas a... El agnosticismo y toda esta parte. Claro, a ver, ¿no? Es como si, no sé, no quiero, es que no sé si esto esté censurado en YouTube, pero el terro, ¿no? ¿No? Que al final pues lo hacen por una religión, ¿no? Claro. Y no vas a ir con el juez a decirles que mi Dios me dijo que me volara en un edificio, ¿no? Sí, claro. Entonces... Y eso no lo respeta. Y lo que te iba a decir, de hecho, desde hace rato, que siento que la parte de la ley, ¿no? O la justicia siempre va a chocar con el aspecto religioso. O sea, por ejemplo, en este caso de que es una niña que mató a gente. Y tú dices que, bueno, más bien la niña
usa el argumento de que estaba poseída y hay alguien que soporta, ¿no? Bueno, pues ni siquiera el argumento, pues es que una niña de 11 años... Bueno, que dice que esa es la razón por la que lo hizo. Y llega alguien, una persona más preparada y soporta este argumento y dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, un padre que es exorcista, ¿no? Y digamos, lo soporta y dice, güey, pues es que por esto, por esto, por esto, Sí yo creo podría que ser. sí, ¿no? Ahora, creo que siempre va a haber esto de que, cabrón, ¿y quién me dice que tú estás bien de tus facultades mentales? O sea, porque, ¿te acuerdas que te dije que había visto la entrevista de Risto, como Con güey el padre Fortea. español, que la verdad no sé si se dedica al entretenimiento, si también es periodista, no sé si hace las tres cosas de lo de Got Talent y eso, y que también es Lo que juez. sí sé es que el güey hace, Sí. hace cuestionamientos muy Sí, increpantes. no, el programa se llama El Rincón de Pensar o algo así, ¿no? Con Risto tal. O sea, la verdad sí, tiene bastante curiosidad y lo hace con ganas de descubrir nuevas cosas, pero sí le pregunta como de, Pero mete mucho el dedo a la herida, ¿no? 100% es muy estridente. Entonces le pregunta y le dice, ¿por qué no llamó a un psiquiatra? O sea, ¿por qué no llamó a un psiquiatra? Y Pero por da el qué... contexto, güey, porque no están entendiendo. de lo de la niña, hablaba de lo de Marta que estaba hablando yo al principio y me acordé por lo mismo, porque pues la verdad es de los casos más conocidos y más mediáticos, ¿no? Y le dice que por qué no y que, por ejemplo, ¿por qué hacerle caso a una niña que a lo mejor puede tener esquizofrenia? Le dice, es que la esquizofrenia es un padecimiento que existe y no se va a quitar, ¿no? Claro. La esquizofrenia no se cura. En cambio, tú sabes que una persona está poseída y la liberas, no vuelve a cometer este tipo, o sea, no vuelve a repetir este tipo de conductas, ¿no? Sí. A este tipo de conductas. Entonces, ahí ya sabes que sí la liberaste y que sí estaba poseída. Entonces, le dice, pero ¿por qué no llamaron a un especialista? Acudieron a un especialista, a un psiquiatra, y dice, no, pero le voy a decir exactamente por qué. Dice, me acuerdo perfectamente de las palabras que me dijo la madre. Yo le pregunté por qué no acudió un psiquiatra y por qué acudió a mí, sacerdote, ¿no? ¿Qué tal? Pues que ya lo conocían. Y dijo, mira padre, yo iba a acudir a cualquier otro tipo de especialista, pero volteé a ver a mi hija y un sofá, palabras diferentes, ¿no? Porque es España, un sillón, se alzó no sé cuántos metros. La volteamos a ver y se alzó no sé cuántos metros durante... Entonces no sé ya no se lo atribuyes a una enfermedad mental atribuible pero, a la niña. no, pero a lo que voy es ahora. Sino Siempre, algo físico. No, pero va a haber, siempre va a haber algo con la justicia y la ley que siempre va a haber una antítesis. Siempre va a haber un muro. Claro, porque ¿qué le dijo Risto, güey? Y tiene razón. Entonces, ¿no es a la madre a la que tendrán que llevar a un psiquiatra o ponerla en manos de un experto y evaluarla para de verdad si tiene un problema? Claro, para poder determinar si efectivamente pasan estas cosas fuera de la física, o sea, que se llama paranormal, tendrías que tener a todo el mundo expectante de lo que está pasando en ese momento, para que puedan corroborar que efectivamente que no nada más la mamá está loca y la hija también, sino que todos estamos bien pinches tirados. Claro, ¿no? y cuando Tirados. el padre Fortel le dice, y justo también a mis psiquiatras me han llamado y me han dicho, padre, es que esto ya se salió de las manos, esto ya no va de mi materia. Y le dice Risto, claro, psiquiatras creyentes, ¿no? Dice, sí, psiquiatras creyentes. Pero porque el padre Fortés es honesto, güey. No porque tenga, no le va a decir... tiene que demostrar. No le va a demostrar y no lo va a convertir y le va a decir, no, güey, no eran creyentes, es que no sabes el diablo. O sea, no, güey. Tú le ves con una paz, o sea, lo escuchas hablar, lo que dijimos desde el primer episodio que hablamos de algo así. Te llena de paz escucharlo. Y más allá de eso, todos los comentarios de esa entrevista, de todos los videos que subieron en Antena 3 en YouTube, porque lo ves por fragmentos, güeyes no creyentes dicen, o sea, neta, no soy creyente, pero este padre te transmite mucha paz, tiene mucha elegancia, es un caballero, Nunca quiere irse tiene más mucha paz, nunca quiere llegar a convencer, simplemente con lo que da, transmite. Y justo dicen que... Y genera certeza, bueno, no certeza, pero genera... conformidad con el público. Como algo de... O sea, comodidad, aceptación, ¿no? aceptación Sí, por parte del público, aceptación del mensaje, más no de que creas en él o no. Digamos la serie del Papa de Star Plus y tal, que varios dijeron como que, güey, pues, aunque es emisor de la iglesia, etcétera, y ya perdió la credibilidad, simplemente se ve como un ejercicio genuino de diálogo y no algo que intentas llegar a convencer, un ejercicio de convencimiento, de vuelvo a aumentar las filas de la iglesia a través de esto, ¿no? O sea, no es un ejercicio que se trataba de eso, es un ejercicio que se trataba de dar testimonio de lo que él vivió y se acabó. Si me crees, Claro. chingón, y si no... Sí, y le pregunta, y es lo primero que le dice, ¿cuánto cobra por un exorcismo? Y dice, nada, es gratis, la iglesia lo da gratis, no sé qué. Claro. ¿Y por qué aceptó venir? Dice, no, a ver, de entrada, yo como otras profesiones, a diferencia, yo no necesito promoción, pero sí creo que el clero
tiene que salir ante los medios porque es importante difundir el mensaje. El mensaje, ¿no? claro, sí. Entonces, Pero bueno, entonces el primer niño, que es su hermanito de 3 años, ¿no? Entonces la niñita ya cuando ya vieron que como que tenía algo relacionado con el hermano de que, o sea, porque él murió asfixiado y no se dieron cuenta los papás, fue cuando lo relacionaron de que la niña se quiso suicidar, etcétera, y con todos estos comentarios de que pues hablaba con Satanás. ¿cuántos años tenía el hermanito? 3 años. Ah, ya estaba Entonces, cuando la trabajadora social le pregunta, ¿no? ¿Por qué se había intentado suicidar? Vuelve a mencionar por instrucciones de Satanás. Pero lo que yo me pongo a preguntar, digo, lo que me nace como cuestionamiento es, güey, ¿quién chingados le enseñó que es Satanás a esos 11 años? O sea, bueno, a menos que sus papás les valiera madre y pues alguien en la escuela. Digo, cualquier güey te va a decir, a ver, en 2015 ya existe internet, ¿no? Y la verdad es el que video sí. de las noticias se los vamos a poner Ya ahí está. si se puede editar. Si se puede, esta generación, al 2015, aunque tengas 9 años, ya tenía acceso a internet a los 9 años, ¿no? Sí. En 2015. Entonces, cualquiera que no es creyente, es agnóstico, te va a decir eso. Y Claro. sí, es una generación distinta, o sea, nosotros salíamos a jugar a esa edad, güey, no te quedabas Sí, no, ¿no? en una el iPad, tablet ¿no? o lo que sea, sí. Bueno, pues es eso, luego ese es uno de ellos, ¿no? Evidentemente no sabemos qué pasó con el caso en sí, ya después se los pondremos, como dije, a lo mejor en el video un poquito editado, una serie de pendejaditas que podamos poner, si es que se puede poner en TikTok o en YouTube, ya lo verán, ¿no? Bueno, el segundo caso se llama La Bestia de las Sierras, ¿no? Ninguno termina con que si fue exorcizado o no, porque como dije, usaban la justificación del demonio, más no sabemos si estaban poseídos, ¿no? Entonces, Sí, claro. al día de hoy, esa niña está bueno, ya está grande, pero está en un hospital psiquiátrico y evidentemente por la enfermedad que tú acabas de decir, la patología de la esquizofrenia, ¿no? Y Claro. que las enfermeras estaban convencidas que eran esas voces que ni siquiera mencionan, ellas en la noticia, en la que aparece en YouTube, ni siquiera mencionan el tema del demonio, simplemente de que escuchaba voces, como para no hacerlo. Sí, ¿No? sí, para no entrar más en detalles, ¿no? Claro. Y que se prestara cuestionamientos de Pero que, imagínate, te "Oiga". llega un cabrón, güey, y te dice, oye, pues mi hija dice esto y no sé qué, tú como enfermera, ¿qué dices? Pues sí le creo, no, cabrón, yo en la noche no la cuido, güey, la neta, o sea, yo sí me pongo bien pendejo. Claro. Y es que, güey, o sea, el 75% de la población es creyente de alguna religión, güey, Claro. ¿no? Sí, pero al final, o sea, Y lo que dicen, o sea, toda la el güey rela- más pinche valiente siempre va a tener una duda. No, y deja tú de eso, a ver, O sea, más toda la que relación, las religiones monoteístas, güey, creen en algo muy similar, ¿no? Que es el Sí, infierno. siempre que hay una, bueno, Hay un bien y un exacto, mal, un bien y un ¿no? mal, Entonces, exactamente. pues, güey, o sea, lo que sea, si es Satanás o no. Pues o sea, aunque sea el menos creyente, el agnóstico, el que ni siquiera genera este tipo de situaciones, mínimo por curiosidad o por si sí o por si no, porque pues no puede ser comprobable a través de lo empírico ni de los sentidos, pues evidentemente te estás cagando, Y güey. como nosotros no tenemos hijos, tú dices, güey, si te cagas de ver a tu hija, a lo mejor sales corriendo, lo que sea, pero yo creo que más bien ha de ser una impotencia horrible, ¿no? Verlo creo que sufrir, sí. o sea, yo creo que hasta con miedo, con todo y miedo vas y la abrazas y intentas que se le Claro, salga, ¿no? claro. No sé, no soy padre y tampoco, y incluso los que son padres no saben qué harían en ese tipo de situaciones si no las han vivido, güey. Claro, sí, ¿no? Pero va a ser Más muy que fuerte, los que güey. son, tienen la expertise, ¿no? De esa parte y que pues, están autorizados por la iglesia, como ya lo comentamos en el Punto en el episodio, 0.0001%, pero sí. que tienen que ser personas muy puras, ¿no? O sea, muy, pues, tú ves al Padre Fortea y pues el güey vive en la nada, ¿no? Pues, hay que esperar en Cristo, no pasa nada, si crees en Dios. Tú dices, güey. Pero bueno, todos tienen cola que le pisen y por lo tanto pues les da culo, ¿no? Porque pues al final todos saben que han cometido pues mentirillas, pendejadillas, no sé qué, y que todos en su interior saben que el demonio se basa de ello para poder entrar a Ahí través te de va la un dato, tentación, ¿no? Justo lo que dice él, dice, oye, pero ¿cuántos casos de posesión reales tienes al año, no? Dice, no, pues, a ver, me llega mucha gente y nosotros
les hacemos un diagnóstico y vemos si de verdad, y hay muchos que les decimos, no, tú no tienes nada parecido que ver con una posesión, y les explicamos cómo está y se van tranquilos a casa porque entienden. Claro. Entienden y es como un placebo, ¿no? De cierta manera, pero también un placebo a alguien que es... ¿Cuál es la enfermedad? Hipocondríaco, ¿no? Es la que sientes que te da una... Claro, o sea, yo lo escuchaba en un libro hace poquito ahí como que complementándote. Normalmente cuando el doctor genera paz y evidentemente tú ves que es docto en el tema y que efectivamente eh, pues tiene una reputación y que ha salvado muchas vidas, etcétera. Cuando la persona que pudiera tener cáncer va y se consulta con él, no sé cómo decirlo, o sea, se checas un test con él. Si el doctor, aunque le haya hecho, o sea, le dice que vas a estar bien y que no pasa nada, normalmente desde la primera cita ya te sientes con un placebo de que no pasa nada, Claro. ¿no? O sea, Sí pasa, sí o sea, pasa. es el síndrome del doctor bueno, ¿no? O sea, en el Ujú. sentido de que por más que tengas o no puede ser. No O sé, incluso el doctor malo, ¿no? El que te da un mal diagnóstico y tú dices, puta, es uy, que... llámame, a lo mejor no me revisó bien y te quedas con dudas y Puta. empiezas a... Sí, una locura, pero bueno. Y luego por eso pides segundas valoraciones, ¿no? Pero lo que dice, le dice, insisto, le dice este güey, el entrevistador, le dice, pero, oye, pero 4 son muchas, ¿no? Dice, es que a ver, somos muchísima población, o sea, somos demasiada población, te está hablando de que esa cifra es mínima, son Sí, 4. Le dice, no, pero pues 4 son bastantes, no sé qué. Le dice, no, a ver, si te pones a contar, justo porque somos muchísimos, todos los que están en el esoterismo, los que son santeros, los que son los satanistas, que abren portales, ¿no? O sea, ¿no? porque pues, son los que juegan Son un poquito más. millones. Sí, son millones. Entonces, que yo acá en España al año reciba 4 personas que de verdad están Un poseídas. milagro, cabrón. Sí, dice, la verdad estar poseído o tener un demonio dentro es una situación muy atípica. O sea, de verdad está fuera de lo normal, es algo extraordinario, ¿no? Y en extraordinario no en el buen sentido de la palabra. Eh, pero lo que le explica, a veces con pocas oraciones, a veces que conlleva más esfuerzo, más sesiones, a veces puede ser que con unas oraciones de, no sé, por decirte lo menos, ¿no? 20 minutos, una hora, una sesión y ya puedes liberar a una persona, ¿no? Claro. Y sí, te das cuenta porque pues, obviamente no son tontos. El padre Fortán no se va a poner a explicarle ahí cada detalle de lo que hacen. Pero lo que yo te conté, ¿no? De que obviamente hacen pruebas y primero las oraciones y de que ahí está de que no, Que me normalmente quemo y también, después les avientan agua bendita y digo, no es es agua bendita, como ¿no? algo curioso que también hasta que los cristianos también tienen como que sus propios, los pastores también pudieran llevar algunos exorcismos, ¿no? Etcétera. Pero creo que no versa tanto sobre, bueno, sí, sobre una delegación que Dios genera en el hombre, digamos de cierta forma, actuando en nombre de Jesucristo, pero que tiene que tener un requisito sine qua non, se pudiera sacar al demonio, que en este caso es que el alma que lo saque o que pueda llevar a cabo el exorcismo, uno tiene que tener mucha paz, dos tiene que ser un hombre de Dios y tres tiene que ser una persona que realmente casi considerado por la iglesia es un santo, en el sentido de que voy a revirar un poquito, santo no refiriéndome a la palabra de que puta el güey vuela y no comete pecados, sino que el güey es un hombre de oración que tiene constante comunicación y una relación Muy espiritual. interpersonal con Dios. O sea, que realmente cuando él hace oración, le está diciendo a Dios casi como si fuera papá, no sé qué tal, y está hablando con él y por eso transmite esa paz. En ese sentido, por eso precisamente cuando tú vives en oración, si te das cuenta, por ejemplo en el Evangelio, ¿no? Jesucristo, cuando está a punto de morir y está en el Monte de los Olivos, en este caso que va a pasar ya la muerte, ¿no? Y bueno, si te acuerdas antes en la cuaresma, cuando pasa 40 días en el desierto, que le dice convierte estas piedras en pan, y porque tenía hambre y él pasaba 40 días en ayuno, y que le dice como de, güey, no solo de pan vive el hombre, porque somos dicotomía, alma y cuerpo, ¿no? Sino de toda palabra que nace de la boca de Dios, o sale de la boca de Dios, porque somos espíritu. Pero creo que, a ver, el cuerpo no es malo, simplemente que el espíritu es el que debería de ganar en esas batallas con el demonio. Entonces, cuando tienes esa relación tan fuerte con Dios en el espíritu, en la oración, en la elevación del espíritu hacia el ente supremo, que en este caso es el Padre, creo que el demonio no es que le dé miedo, pero dice, puta, güey, con este güey no va a poder. Porque entonces, mientras más ores con él, con Dios, y estés más cerca, muchísimo más difícil es que... ¿Por dónde entra el demonio? Por las tentaciones, por lo carnal, por los pecados, por no sé qué, etcétera. Hay que tener carácter, ¿no? O sea, lo del carácter yo vi hace poco
una conferencia de el conferencista era asiático, no me quiero meter en problemas, no sé exactamente qué país era, pero hablaba de esto del carácter, ¿no? Y lo que tú decías de que tiene que ser una persona como con espíritu y que sea de mucha oración y como tranquilidad. Y yo creo que esto va muy de la mano porque el asiático decía, es que en Latinoamérica dicen que alguien es de carácter cuando No hay van control y... emocional, sí. ¿no? Y que van y, oye, no sé qué, y entonces el güey se inmuta, bueno, sí, ¿sabes? O sea, de que actúa de manera de que, no, pues tú, Impulsiva. la tuya y no sé qué, ¿no? Y eso es alguien que tiene carácter, o que grita, o que habla fuerte, ¿no? Y que hace que los demás sean sumisos. Eso es alguien con carácter. Y él dice, ¿saben qué es alguien con carácter en China? O Sí, alguien hay con un libro que se carácter llama en... No sé si es en El China, joven de perdón. carácter, que es Supongamos quien que es sabe en China, controlar no sus la quiero regar. emociones, sus aptitudes, su manera, su Entonces, cólera. decían, nosotros de niños había un señor que íbamos a molestar mucho. Y le picábamos la cara y el señor que hacía, se quedaba quieto, ¿no? O sea, tranquilo. Y mis papás decían, es una persona de carácter, Sí, ¿no? O sea, porque y creo que va muy de la mano y lo que ya habíamos platicado y yo platico mucho contigo que no se sabe precisamente si los estoicos venían de los cristianos o viceversa, ¿no? Y que tienen muchas cosas en común. Entonces, creo que también esa parte de que sea puro de alma y la espiritualidad tiene que ver mucho con eso, con el control de emociones y que seas firme al mismo tiempo, ¿no? Y justo. pues me parece que más cuando Mao me decía esto de que si primero los estoicos fueron los que como que fueron bueno, no, No pues se que sabe, ¿no? propiciaron este tipo de actitudes. Yo le decía que no, porque pues al final el cristianismo le da otro sentido, ¿no? O sea, todos los padres de la iglesia creo que ponen el ejemplo de los estoicos, y el estoico es el crear la virtud a través de la abnegación, ¿no? Del control de las pasiones, de muchas cosas, pero el cristianismo le viene a dar sentido con un espíritu más fuerte, con un espíritu sobrenatural, y eso es lo que le da sentido y es lo que lo hace más hermoso que No, hacen los claro, estoicos. no es una comparación, yo digo que tienen similitudes. O Exacto. sea, y por eso se dice que no se sabe si uno proviene del otro o viceversa, ¿no? Pero que tienen algo de similitud. Y creo que algo también muy importante es la humildad, ¿no? Claro, Porque claro. no buscan riquezas ni ¿Qué es nada lo de que esto. lo decíamos, no? De que en el episodio pasado, que justamente viene a colación porque evidentemente estábamos platicando del TikTok que medianamente ahí, donde decíamos que la Virgen María era una figura que le causaba mucho una piedrita en el zapato al demonio, a Lucifer o a cualquier otra ente demoníaco. Que lo hacía enojar, ¿no? Era por tres cosas, ¿no? La primera, bueno, cuando le decían al padre Amort, bueno, él lo cuenta, ¿no? En un video, y gracias a un güey que nos comentó ahí en TikTok, lo pudimos ver y confirmó las palabras que decíamos, dichas por el padre Fortea previamente. Bueno, no previamente, yo creo que posterior al padre Amort, porque pues, él fue discípulo del padre Amort. Este, es eso, ¿no? O sea, a que le decía a quién le tenía más miedo cuando, bueno, el demonio que estaba exorcizando en el momento que usted estaba haciendo el rito El ritual. el ritual, ¿no? Eh, y él mencionaba como, bueno, primero pues el Padre Pío, ¿no? Que el Padre Pío es el que tenía los estigmas en las manos que le aparecían, las mismas llagas de Jesucristo que pasó en la crucifixión. Y decía que por qué, que porque pues, bueno, pues me causó varios problemas, ¿no? Muchísimo. Y también el Papa Juan Pablo II, y le decía, pero ¿por qué? Cuando le preguntaba al demonio, y el demonio le decía que porque le había quitado muchos jóvenes. Y los jóvenes son como que la semilla del mundo. Y entonces precisamente los jóvenes hoy en día, ante la escasez que hay de la fe, pues para el demonio es una victoria, ¿no? Que Para saboteó sus planes. Sí, este está cañón. exactamente. Entonces, mientras más laicismo hay, más pérdida de valores, de acuerdo, como que, y ya deja tú de un ente como es o de una institución como es la iglesia, sino de una fe que viene del alma de manera pura y orgánica, de cierta forma, para los que lo quieran entender de esa forma. Entonces decía que le había hecho como que varios boicots, ¿no? En ese, Sí, en sí, ese sí. sentido. Y luego ya le preguntaba, oye, pero ¿por qué la Virgen María en este caso? Porque dice, bueno, otra cosa que es la Virgen María. Y dice, ¿por qué? ¿No? Y que le preguntaba el Padre Amor, ¿por qué la Virgen María te causa tanto Conflicto, enojo, ¿no? conflicto y te retuerce y tal, ¿no? Y el Padre Amor le dice, primero porque...
pues nada, que lo que ya decíamos en el anterior video de hace mucho, que era, primero porque es pura, ¿no? Inmaculada, como dijimos, o sea, de acuerdo al dogma, la Virgen María nace pura, inmaculada, sin mancha, sin pecado, ¿no? A diferencia de que nosotros teníamos ese pecado derivado de la caída de Adán y Eva, ella fue elegida por Dios para que naciera sin mancha, para poder procrear al Hijo de Dios, en este caso Cristo. Si no, entonces pasaría otra cosa, ¿no? O sea, como que no, pues Cristo no tendría esa pureza tampoco, ¿no? Por per se, digámoslo así. Claro. Entonces, dice primero por eso. Segundo, porque, bueno, pues la Virgen María es una persona humilde, ¿no? O sea, es una criatura de Dios humilde, y le dice humilde y yo soy soberbio, ¿no? Yo soy soberbio. Claro. Y otra vez reviro un poquito. Yo soy, ¿cómo se llama? La Virgen es pura y yo me siento sucio, ¿no? O sea, sucio todo el tiempo cuando está tal. Y luego le pregunta, por último, ya que es la que tú decías hace ratito que estábamos hablando detrás de cámaras, esa parte y además porque no es cualquier cosa. O sea, ¿por qué le temes más cuando digo a la Virgen María que al mismo Jesucristo, ¿no? Porque al final, pues Jesucristo es Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios desplegado en otra naturaleza, ¿no? De la misma naturaleza del Padre, pero desplegado en, como lo comentamos ya en el de Navidad, ¿no? De las tres, que estuvo medio pesado, pero dice, Jesucristo es Dios, y me arde tanto que una criatura como es la Virgen María, una simple criatura, me pueda ganar siempre. Y sí, además me gane siempre las batallas, ¿no? Me arde mucho más, me siento tan humillado. Me siento humillado, exactamente. Creo que eso es algo importante. Pero nos desviamos un poquillo del tema. Estábamos hablando de por qué lo de los méritos, bueno, el carisma, no, las virtudes que tiene que tener un exorcista, ¿no? Sí. Y no cualquier padre puede ser, o cualquier sacerdote puede ser exorcista, o cualquier... Me parece que tiene que tener cualidades no solamente humanas, que bueno, derivan después en las espirituales, primero hombre y después santo, ¿no? Dice la iglesia. Pero bueno, siguiendo con el tema, porque ya nos desviamos, sí. Era los asesinos seriales, que en este caso... Ah, cierto. Seriales, ¿por qué? Seriales porque seguían un método y se les denominó, si recuerdas y si en su momento te acuerdas que vimos, o no sé si tú viste la de Mindhunters, decían que eran seriales precisamente por esa denominación se lo dio Cuántico, el FBI, en su momento cuando en Behavioral Conduct, no me acuerdo cómo se llamaba, Ciencias de la Conducta, una parte ahí como de, no me acuerdo, güey. Sí. Que tenían como un área especializada, ¿no? Que empezaba en los años, y que empezaban como es que behavior... No me acuerdo, güey. En los 70s empezó. Y decían, güey, es que tienen un método, algunos tienen el mismo patrón, el mismo sujeto pasivo, en este caso de quien mataban, y pues por eso asesinos seriales, porque era en serie. Y tienen un orden, siguen un procedimiento, ¿no? Ok. Entonces por eso se les da esa denominación. Y tienen un patrón, porque se les da esa denominación. Ya lo comentamos en un episodio anterior, que viene de ciertas carencias afectivas, maltratos por parte de la madre, la mujer, no sé qué, porque normalmente siempre el patrón es que maten a mujeres, ¿no? Bueno, pero el segundo caso que les iba a contar, que también justifica las muertes que causó o que realizó, los homicidios que realizó, fue Sebastián Ezequiel Juárez, de la Argentina. No, eso no, dije como italiano, de la Argentina. Igual en 2015. ¿Sabes qué me puse a pensar un poquito? Digo, nada más ahí interrumpiendo un poquito. Entonces van a decir, no, ese güey siempre interrumpe. No se alarga, espero no se alargue tanto, pero ¿te acuerdas lo que nos contó Italy? Que nosotros como sistema, o más bien el sistema es el que está creando este tipo de... ¿El sistema social? El sistema político, ¿no? El sistema político y social, entonces... Creo que está, o sea... medra en lo sí, conductual. ¿por qué? Porque dice justo lo que tú estás diciendo, ¿no? De que sentía a lo mejor un tipo de abandono por la madre, el padre era alcohólico, cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchos de estos delitos no se denunciaban, ¿no? Cuando era algo muy común para ellos en casa, ¿no? Una madriza, como dice ella, esas son sus palabras, una madriza a la jefa y la mamá así no se podía levantar para defenderlo. No, claro, ¿no? antes. Entonces,
ese tipo de cosas y Muy que silenciado. hoy en día, como- no voy a decir que todas, ojo ahí porque ya sé que me van a tundir en comentarios, no todas las familias, pero sí está más normalizado y como que es más común hoy en día las familias disfuncionales. ¿En qué aspecto? A ver, disfuncionales, no me quiero meter en muchos pedos, pero sí es mucho más común el divorcio. No porque estén divorciados significa que estén disfuncionales. Pero de ese porcentaje, siendo tantos millares, cabrón, en el mundo y en el país, tiene que haber un pequeño porcentaje, que ese pequeño porcentaje, si tú lo ves en papel, es un chingo de gente que vive este tipo de cosas. Entonces, como dijo ella, nosotros estamos formando o generando tantos coquetos como pensemos, güey, como nos podemos imaginar, ¿no? Claro. Coquetos es el nombre del feminicida del que se habló en ese episodio, pues si lo quieren ir a ver, para los que ya son sofistas de cepa, yo creo que ya lo vieron, pero creo que sí, o sea, ese tipo de cosas es lo que está formando ese tipo de criminales, ¿no? O sea, porque quieras que no, sí te pega, algo psicológico tiene que ver, no soy experto, no voy a hablar de más, pero sí, creo que sí tiene que ver, No, ¿no? viene de la psique, es un hecho, ¿no? O sea, por parte de las conductas que fueron Porque muy solapadas y además sus padres fueron muy permisivos en este y se caso. normalizan ese tipo de conductas. O sea, tú estás en Ecatepec o en Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, la alcaldía que quieran. eh, y ese tipo de conductas es muy difícil que alguien denuncie si está escuchando que alguien grita en otra casa, ¿no? Dicen, ay, bueno, pues sus pedos Mejor mejor ni no me hablo. meto, ¿no? ¿Para qué hablo, güey? ¿No? Y yo me declaro Pues culpable de puede ese tipo de ser, o sea, situaciones. yo digo, yo como ellos decían, ¿no? O sea, los de Mindhunters, ¿no? Que decían como que, a ver, yo estudio este patrón, hay homicidas múltiples que son organizados, otros desorganizados, los organizados tienden a planear y a premeditar sus actuaciones para llegar a cierto fin, saben que son entre niñas o niños de tal edad, son cosas que son más, que tienen como un TOC, ¿no? Un trastorno compulsivo obsesivo de decir, tiene que ser así, 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 Un perfil. ¿no? Un perfil, pero un perfil bien Sí. formado, cabrón. O sea, que es Específico. milimétricamente pensado, ¿no? O sea, y que además, no sé, siempre he escuchado esa frase de que los asesinos seriales únicamente pueden ser encontrados si ellos lo quieren, ¿no? Claro. Porque son intelectuales, al final, son superdotados los cabrones. Pero bueno, en este caso, el segundo caso que era de la Argentina, como decía, Sebastián Ezequiel Juárez, que era un cabrón, y también lo pueden buscar, si se lleva la edición, espero que se pueda poner, y si no, pues X. Dice que, pues el güey mató primero a una señora, güey, Graciela Miño, de 62 años. ¿Y él qué edad tenía? Él tenía 24 años. Joven. Fue su primera víctima, y la primera porque fueron dos. Y le destrozó la cabeza. Las autoridades piensan que fue con un rocazo, una piedra atrás, a la chingada. Pero así de la nada, porque el güey era un güey muy tranquilo y la chingada de huevos madres, ¿no? Y la segunda víctima fue, digo, él iba se mata a la señora, prende el coche, se va. De repente se hace pendejo y apaga el coche y se baja y dice, güey, necesito aventón en la carretera. Y se para un señor como de 70 años, medio le ayuda ahí a anclar el coche. El coche del señor ancla el suyo, supuestamente que estaba virado, y lo jala. Y él se sube al coche con el señor y de ahí empiezan a forcejear y lo mata. ¿Al señor también? Al señor también. Y luego van ya obviamente el güey se sale del coche, empieza a caminar con sangre, güey. Lo ve una pinche patrulla y dice, ¿qué pedo, güey? Y el güey dice las siguientes palabras, güey, que voy a leer. El diablo me dijo que los matara. Tengo que seguir matando. Voy a seguir matando. Está cabrón. Y luego dice, llévenme porque voy a seguir matando. Él me lo pide, una madre así. Güey, obviamente, pues no sé qué pasó, güey, pero ese es el segundo caso. No sé si lo ponen ahí como encubierto. Latisha Fisher, ¿no? ¿Quién sabe dónde está la mujer? Ya, fue en Nueva York. Un restaurante de comida rápida, güey, ¿no? Entró al cuarto de baño junto con su hijo, Gabriel Ortiz Fisher. Quién sabe si se llame así, por favor. Sí, búsquenlo. Creo que sí aparece también ahí un video de las noticias. Todo esto está documentado en noticias, ¿eh? O sea, no son mamadas. O sea, pero pues a lo que voy es que siguen el patrón de que todos dijeron que el demonio. ¿Y si sí son mamadas? Pues puede ser, Sofismo, güey. papá. Sofismo. Y se encerró la mujer, fue encontrada por una empleada del local.
La escena es escalofriante, güey, cuando lo vio la mujer estaba sentada en el inodoro y su hijo, pues así en sus piernas, y estaba echando espuma por la boca el hijo, güey, quién sabe cómo, o sea, no tengo puta idea de qué, pero se lo encontró así, ¿no? Sí. Y tenía los labios azules el morrito. Bueno, pues sí, su hijo. Sí, el niño. Fisher declaró a las autoridades que sintió cómo el diablo entró en su cuerpo y luego le ordenó que lo asfixiara. Otra vez, ¿no? O sea, la asfixia. Cuando los paramédicos llegaron, trataron de reanimar al menor, pero pues fue muy tarde y falleció. Luego ya el cuarto, vamos a pasar al cuarto. ¿Tan rápido? Sí, o sea, estoy poniendo todos como que todos los que han dicho que por qué que el diablo y no sé qué, o sea, que no puede ser una coincidencia. No sabemos si sí, ahorita vamos a llegar a la conclusión. Claro, quieres hacer una conexión entre todos. Zaida, la mujer española que degolló a su bebé en un cementerio. Una mujer española de 36 años entró en una iglesia de Toledo, España, y comenzó a gritar: tengo al demonio dentro. ¿Ah, sí? Momentos antes había degollado a su bebé en el cementerio. Es que, puta, ya sí, o sea, a ver, sé que puede sonar ridículo lo que dijo ella, o sea, por cómo lo dijo, tengo el demonio dentro, ¿no? Pero estando en esa escena, creo que, y más en algo tan delicado como eso. Y es que, sobre todo el sentido proteccionista de la madre, y no lo digo en el sentido de que causemos una polémica de cualquier cosa. Porque, una tragedia, ¿no? Ajá, pero yo pienso, a diferencia de algunos movimientos políticos de izquierda, que sí hay un sentido proteccionista de la madre. Por más que algunos digan que pues que las mujeres no, algunas ni quieren tener hijos, ¿no? Pero yo creo que sí. Entonces está raro que de repente digas, bueno, pues voy a agarrar a mi hijo y pues lo voy a... O sea, tú quieres como que llegar a decir, sería... dejando fuera tu creencia, ¿no? Tal, o sea, y porque tampoco puedes comprobar si sí o no. O sea, per natura no podría pasar. No, por eso, lo que quieres decir es, o tenía algo psiquiátrico, o no. sí fue lo del demonio, güey. Eso es lo que quieres llegar a decir. Podría. O sea, que no lo hizo a voluntad porque sí tiene cierta conexión con la cría, ¿no? Por ser madre. Exactamente. Yo lo que creería es como... Yo lo que creía es que, digo, si ni siquiera tiene un sentido de sacrificio sobre algún ritual, pues cabrón. No sé qué indicadores haya, pero pues no sé, o sea, ¿por qué matarías a tu propio hijo, no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que desconocemos todavía, o sea, ya ves que dicen que la cabeza es todavía un enigma y que se conoce muy poco sobre el cerebro humano, ¿no? No justifica que te comportes de una manera... No estoy hablando de justificar, estoy hablando de que cuando no entiendes algo todavía se vuelve mucho más complicado, ¿no? No, claro, pero... O sea, sí, pero bueno, o sea, hay cosas que no entendemos. No vamos a entrar a... No, a mí lo que me da miedo es que hay cosas que todavía no entendemos que pueden pasar en la cabeza humana y que así como ese pueden pasar muchos más casos similares. Bueno, el sentido de... No de que a fuerza lo del bebé. Lo dice Jordan Peterson en su libro, si lo ven en alguna plataforma digital que se llama Sanborns, ¿no? Mapas Mentales, él lo menciona, que todos en su momento... Lo voy a comentar para que no se haga clase, pero lo voy a comentar de manera muy rápida, es tu podcast, güey. Dice que todo aquello que no podemos ver nos protege de lo que podemos ver. Claro. ¿No? ¿Y a qué va con esta frase? Dice, aquello que no podemos ver, que son las estructuras sociales, que son generadas por el mismo hombre, nos protege lo que sí podemos ver, que en este caso somos los hombres, que de repente nuestra naturaleza nos lleva hacia ciertas inclinaciones. En este caso, las estructuras sociales y los comportamientos convencionales que ya están marcados por la sociedad nos protegen de ciertos comportamientos que si no hubiera una norma, estaríamos al borde de estar matando a gente. Entonces, él pone un ejemplo que si no tuviera un instructor o alguien que lo guiara para poder llegar a buen puerto en sus conductas humanas, pues podría también tener pensamientos a lo mejor psicóticos, de cierta forma, en el sentido de que él decía, güey, yo una vez estaba en una clase y de repente estaba con un lápiz, y son de esos salones de Estados Unidos que son como de cine, ¿no? Hacia abajo, aquí en México, sí. en México.
Sí, como de universidad, Sí, ¿no? como De de estos que son universidad. como Y que él agarra, y auditorios, ¿no? él tenía bueno, estaba escribiendo y había un lápiz y que vio el cuello del que estaba enfrente y dijo, en ese momento sentí un sentimiento compulsivo como de querer agarrar y Como de meterle qué el lápiz. pasaría así, ¿no? Exactamente. Y él dice como de, güey, esos instintos, esas emociones, esas cosas que nos llegan al pensamiento son controladas por las instituciones sociales y las reglas que nos creamos nosotros mismos para poder vivir en sociedad. Claro, y si yo lo tuve, ¿cuántas personas más no lo Cuando pueden no. tener? Y más si tienen alguna afectación mental, ¿no? Ujú. Eh, es que es lo que te digo. Imagínate, eso que conocemos que puede llegar a existir sin que lo sepamos, porque pues muy rara vez el criminal va a decir, oye, a mí me gusta matar, ¿no? Pero imagínate todo eso que aún todavía desconocemos que puede llegar a existir en la mente humana, Lo ¿no? vimos en lo de Jeffrey Dahmer, ¿no? O sea, en la serie, si la vieron, realmente lo importante, bueno, no lo importante, lo que más causa eh, curiosidad, lo que más causa extrañeza, Morbo. precisamente es que él al principio, pues que no quería matar, pues sentía cierta ira, no estaba. Intriga. Si se dan cuenta, siempre estaba descuidado por la figura paterna y por la materna, nadie le hacía caso. Y entonces el cabrón podía hacer cualquier sarta de pendejadas hasta con animales y nadie le decía ni madres. Como que sí, Primero pero lo hizo medio, con ¿no? los animales y Sí. luego lo traspoló a los hombres, bueno, a las personas. Y entonces ya no había una diferenciación de líneas o límites que podía llegar a realizar para con las personas y entre los animales. En este caso que los diseccionaba y él pensaba, y entonces ya no nada más le gustaba abrirlo a los animales porque le causaba placer, sino que también lo hacía ya con los hombres en una conciencia que ni siquiera, o en una manera de tomar decisiones que ni siquiera estaba alienada o estaba constreñida por ciertos límites. Claro. Y entonces, la primera vez que le da un madrazo a un güey, como que dice, no mames, lo maté. Y dice, a ver qué pasa detrás. Y tal. Pues digo, no sé, estamos. Sí, no, y lo de Jeffrey Dahmer creo que es algo muy, muy específico, muy particular, es un conjunto de circunstancias. ¿Por qué? Porque hasta lo mencionan en la serie, no, no, ya sé que los demás van a decir, eso es ficción, güey, o sea, sí y no, pero lo que me causa mucha intriga es esta parte de que le dice su... no, es que no me acuerdo si fue en la serie o fue en el En el documental, documental. que dice que tenía esta condición en la que, a ver, al ser humano por naturaleza le gustan las cosas que brillan, Claro. ¿no? O sea, no sé, tú ves una manzana y le da el sol y ves que está mojada, o sea, algo así y que brilla, ¿Qué causa te gusta. estímulos Ajá. en los Entonces, sentidos? este güey todavía lo tiene más alterado que cuando él veía órganos, sea de un animal, que en este caso llegó a ser hasta de personas, y que tenía cierto como parte brillosa, ¿no? O sea, que brillaban, ya no llegaba a un punto de que le atraía así como, pues, como curiosidad, ¿no? Como de cualquier ser humano que le atrae, no sé, ver una cascada y dice, oye, qué bonita se ve la cascada. A este güey no solo era eso, sino que le causaba excitación, pero excitación sexual. No, yo sé. Y al mismo tiempo estás hablando de que no le causa excitación sexual algo externo de la persona, sino que el cabrón tenía que abrir gente. Y al mismo tiempo, esto que le inculcó su papá, que también como que él lo fue abandonando, entonces el papá lo fue Los papás creo que tuvieron un defecto ahí muy cabrón con Por Jeffrey, eso ¿no? Peterson habla de De las que sí lo estructuras querían, sociales para poder controlar esas cosas que como seres humanos, si no somos guiados, podríamos llegar a los absurdos claro. que se Y llegó. fue algo tan, no te voy a decir que justifico ni que sea Y yo no estoy insignificante. diciendo que el hombre sea malo por naturaleza, ¿eh? No No, estoy diciendo eso. no te voy a decir que sea Simplemente disocia. justific- justificado ni que sea insignificante, pero es algo que puede pasar muy comúnmente, lo de Jeffrey Dahmer, que los papás sí lo querían, pero pusieron en medio el divorcio, ¿no? Entonces al poner en medio el divorcio como de que sí veo a mi hijo, la mamá como decía, ah, pues sabes qué, ya no está el papá, pues me voy a otro lado y le voy a dar en la madre a este güey y quiero que neta no deprimirme de estar aquí No les importaba ese cabrón, no, güey. porque la mamá también no te acuerdas que casi se mata sola. Ah, pues eso ya lo sabemos. A lo que voy es que la Tenía una causa, familia muy la disfuncional. causa-efecto. Pero sí lo querían, es a lo que voy. Bueno, pero El eso no problema importa. O sea, la causa-efecto es yo que no sé. estuvo cuidado y no hubo los parámetros que se tenían que llevar A a lo que cabo. voy es que en casa puede pasar con las circunstancias adecuadas. No adecuadas, ¿cómo se dice? Con esas circunstancias, güey. Sí, O sea, aunque no lo quieran, aunque sea sin querer queriendo, cabrón. sí. Entonces, está complicado, güey. O sea, Bueno, yo sí creo que también, o sea, si no hay cuidado por parte de los padres. no es espantar, cabrón. O sea, obviamente no es espantar,
Creo que ya hoy mucho más que antes tenemos ciertas medidas que podemos tomar y que antes sí se veía lo que platicábamos, ¿no? Con Kirei, que decía, es que no, mi hijo tal comportamiento está loco, ¿para qué va al psicólogo? ¿Para qué va al psiquiatra? Ahora creo que ya la gente está mucho más abierta a la salud mental, ¿no? Entonces ya llevan a los niños que si el autismo tal, o sea, hasta en los deportes se ve, ¿no? De que van por las causas y ese tipo de cosas. Y también te ayuda a tener filtros para que en la sociedad no llegue este tipo de comportamientos en las personas de tan temprana edad, ¿no? Y que se vaya desarrollando algo todavía mucho más macabro como lo que acabamos de escuchar, si es que sí fue un caso de posesión o si fue algo mental, güey. Claro. Sí, coincido con eso. Me parece que creo que el ser humano como tal tiene muchas cosas que explorar en el sentido de los impulsos que tiene al interior y pues al final, digo, ya lo decía, ya entiendo que este ejemplo que voy a poner y la analogía que voy a decir no va tanta análoga a lo que a los ejemplos que estamos tocando, pero sí lo decía San Agustín en uno de sus libros, en algún momento que lo leí, sobre la moral y la ética, y él hablaba mucho sobre que estaba en un jardín de joven, de adolescente, y él decía, bueno, relacionando el pecado y bueno, la maldad como tal, pero la moral y la ética. Decía que pues él estaba en su casa y que, no me acuerdo si en su casa o en algún parque, no sé qué, pero del otro lado había una barda y del otro lado había árboles con un chingo de manzanas. Y que él llegaba y se saltaba la barda y tomaba los frutos, ¿no? De las manzanas y la chingada. De los vecinos, ¿o qué? De los vecinos. Okay. Y él decía, el pecado del robar, digamos así, el robo como tal, no era lo que a mí me agradaba. O sea, no es porque el hombre sea malo, no es, o sea, no per se digo, güey, busco robar. Lo que a mí me excitaba es la adrenalina que me causaba el hacer las cosas que me decían que no hiciera. O sea, a lo que voy es, no era el robo por causar una afectación a la otra persona. Era el robo por... Llama la atención lo prohibido, ¿no? De cierta forma, el hombre siempre normalmente trata de experimentar ese tipo de sensaciones. Entonces, habla de, el hombre no es malo, es más, podría verse como un juego, pero no traspolándolo al tema del homicidio, ¿eh? O sea, no, claro que no. No, claro que no. Creo que tienes que tener ciertos pero a lo límites. que voy es, sí, estos límites, que son boundaries que nos debe de poner tanto la sociedad como nosotros tenemos que... Y como nosotros nos tenemos que poner propiciarlos, límites. exactamente. Bueno, porque todos tienen cola que le pisen, ¿no? O sea, todos hemos hecho algo ilícito por más pequeño que sea. O sea, ¿qué me van a decir los pinches borrachos que nos ven que no han hecho pipí en la calle, güey? Y claro. sigue siendo algo administrativo. Aunque sea administrativo, es ilícito, güey. Nos van a llevar al pinche torito, güey. Entonces, formalmente por eso va. Bueno, ya por último, bueno, hay otro caso, la madre que arrojó a su bebé por la ventana para liberarlo del demonio. Dice, el pasado 7 de agosto, me parece que fue en 2015 igual, la mujer Rashida Chowdhury, quien sea, de 21 años, aventó a su hijo, y el nombre está complicadísimo, Rizwan Ahmed, de un mes nacido en una ventana del cuarto piso de un edificio de Nueva York. Cuando la policía la detuvo, la mujer confesó el crimen y dijo que... ¿Desde qué piso? Que lo había hecho, cuarto piso, para liberar a su hijo de un gran dolor y que estaba poseído por un demonio y no tenía otro remedio que acabar con su vida. Bueno, llegando al parámetro ya, al patrón general de que por qué muchísima gente de cierta forma... Bueno, en este caso yo creo que sí hay unos que se van por la vertiente de que tienen algún pedo psicológico, a lo mejor hasta esquizofrenia, y alguna vez escucharon cierto... psiquiátrico. Pues cierta alguna alusión al demonio y lo justificaron con eso para poder llegar al momento de decirle a la policía de que fue por el demonio. Ahora voy a poner un caso en específico que pues en la de Mindhunters, que también sale cuando van a entrevistar a uno de los asesinos seriales y llegan a una cárcel, no me acuerdo en cuál es, pero creo que era en la que estaba Charles Manson. Y ¿en una isla? No. Es que no me acuerdo en dónde, no me acuerdo si o creo que no, creo que era una de Pensilvania o una madre así. Bueno. Iban con ese güey y ese güey había matado como a 30 personas. Y y lo empiezan a entrevistar porque ves que esa serie se trata de las grabaciones, pero las van actuando y está poca madre. Neta, véanla. Y está basada, ¿no? La descontinuaron porque está basada en hechos reales y son dos temporadas, está poca madre. Y le empiezan a preguntar, oye, cabrón, ¿por qué haces esto? Creo que ya lo comentamos también en Criminofobia en algunos de los episodios, pero véanlo. ¿Por qué mataste a tal y no sé qué? Y es lo que le decía a Mau hoy en la mañana, el desayuno, le decía que este güey lo que hacía es como poner de justificación al demonio
en el sentido de que, güey, yo lo hacía porque estaba poseído, en todas mis matanzas estaba poseído y el demonio me decía que lo hiciera y yo no podía, no sé qué. Y esto por qué era, en realidad los psicólogos y los psiquiatras, bueno, más los psicólogos, se dieron cuenta que era un patrón que seguían para no poder, de cierta forma, darse a conocer como lo más bajo de las pasiones humanas, como es el querer matar a alguien. Porque son narcisistas. Exactamente, el narcisismo, el saber que tú lo hacías por placer hasta el grado de tener una erección o de tener cierta pues satisfacción al poder matar a una persona, les daba pena. Entonces al querer privilegiar el matar como algo chingón, como algo de no me cacharon, como algo de dejé mi firma, no sé qué, no querían que se viera manchado por un tema sexual, que lo ven al mismo tiempo como algo sucio, como algo cochino, etcétera. Entonces el güey al final se dio, o sea, ya cuando lo entrevistan más a fondo y le preguntan que no es cierto, güey, no fue por esto, no fue porque estabas poseído, y el güey dice, sí, bueno, la neta es que, güey, no me quería ver avergonzado, no sé qué, y era por su mismo narcisismo. Claro. Entonces, esta era la conclusión, quería llegar que muchas veces llegaban a mentir. Pues sí, a poner en sus bocas que era bueno, que era por obra sí, poner de sus intereses. Y no realmente porque... Claro. Porque así fuera, ¿no? Y lo que decía Javi en la firma, porque a lo mejor a algunos les causa confusión, porque Javi también lo platica como muy natural, porque es algo que llevamos platicando muchos episodios y para la gente que ya lleva mucho tiempo aquí, pero la firma es algo muy cabrón, ¿no? Que sí. es si no el común denominador, es algo que pasa muy frecuentemente con los asesinos seriales. En España pasó con uno. Les gusta dejar, pero déjame explicar. Dale. Les gusta dejar algo como para que ellos, para que los identifiquen, pero sin que los identifiquen en realidad. Es decir, yo cometí un crimen atroz con tantas víctimas, no voy a decir crímenes específicos, pero al final me fumé un cigarrito, ahí lo dejé. Cigarrito de tal marca o lo que sea, y siempre lo dejo. Esa es mi firma, güey, dejar un cigarro. Exactamente. ¿No? Entonces, no saben que soy yo porque lo investigan y tal, pero no dan conmigo. Entonces, a mí me hace sentir eso, adrenalina, y me hace sentir vivo porque estos cabrones no me están encontrando. O hay otras personas y no saben que soy yo y yo llevo una vida normal primero y nadie sabe. Las matan a mujeres y luego o sea, ya póstumo, les cortan cierto miembro, ¿no? Claro, o hacen un corte específico en el cuello que es no sé, o sea, hay muchas firmas, ¿no? Así es como dejar la ropa interior en la boca, asfixiarlos con ello. Es correcto. O llevarse tal prenda, ¿no? O siempre se lleva las panties, ¿no? Sí, de la exacto. víctima o puta, güey, no sé. Muchas. O le rasura el bigote a los cabrones. Sí. Hay un chingo de firmas. Sí. Sí, también hay muchos degenerados, güey, o sea, la verdad. Sí. La conclusión es que, pues... Habidas y por haber. ¿Nos queda un minuto? Sí. Bueno, lleva una hora. Ya para acabar, porque pues pinche episodio se volvió eterno después de que metimos entre que Satanás, los exorcistas y los criminales. Digo, espero que les haya gustado porque creo que hay partes muy interesantes. Ya las verán en TikTok para quien se quiera aventar el pinche episodio completo. La conclusión es... Pues, o sea, hay una línea muy delgada y siempre lo hemos dicho, entre una persona que está poseído, digo, ya vamos a sacar próximamente un TikTok en donde yo menciono cómo se dieron cuenta en uno de los casos de que realmente sí estaba poseído y que yo cuento lo de que se pendulea y toda esta parte, que creo que Mau dice que lo conté medio mal, pero No, lo contó mal. Vamos yo me sabía la historia y reaccioné como si no me la supiera. Ahí se ve mi falsedad, güey, la neta, o sea, ¿qué les digo? Estábamos chavos, pero sí, si me preguntas, perdóname, yo no voy a dejar conclusiones porque creo que ya dije suficiente, ¿no? Y creo que ya se saben todas mis conclusiones. No sé si quieres agregar otra cosa. Sí, nada más eso, o sea, que es de una línea muy delgada entre saber realmente si hay un caso de posesión o efectivamente hay una distorsión psiquiátrica o psicológica o como quieren decir en la psique. Y pues efectivamente si tienen algún tema de estos, pues yo creo que sí sería bueno consultarlo con su padre cabecera. No, es que no, o sea, evidentemente en Puebla hay uno, creo que es uno de los que está en México. Bueno, escríbanos en redes sociales si quieren, ahí también tenemos. Ahora yo te iba a preguntar algo rápido antes de que termine esto, güey, porque sí me causa mucha curiosidad qué es lo que piensas, aunque tampoco te quiero como dejar en jaque, no en jaque. O
O sea, no te quiero agarrar en curva en algo que a lo mejor no estás tan informado, porque también se vale. Pues siempre, güey. No, sí, sí, sí. Pero ¿te acuerdas que habíamos platicado que justo, y lo platicamos en la mañana, güey, que Dios no permite, o sea, hay cierto tipo de límites que Dios permite en los casos de posesión? Así es. Y que en este caso yo creo que el límite lo sobrepasó, que es atentar contra una vida humana, ¿no? Ah, claro. Sí, o sea, Entonces, ¿qué es lo que hablamos? eso es desde tu perspectiva. Habría que invitar a un padre exorcista, que cuando eso pase va a estar muy cabrón. O sea, no sé cuándo vaya a pasar, pero sí va a estar muy cabrón conseguir un O padre. sea, de acuerdo a la teología y a lo que yo conozco, o sea, Es de acuerdo a la correcto. teología y a lo que yo conozco y a lo que también he platicado con algún padre en alguna conferencia, es que, de acuerdo, digo, que lo platicamos y en el TikTok que se hizo un poquito viral, en el sentido de, sí permite Dios a veces hasta la misma posesión para que las personas al exterior crean, que hasta lo comentamos en el de exorcismos, que había varios periodistas que no creían y fueron invitados a los grupos de oración y terminaron convirtiéndose, en el sentido de que no porque Dios lo permita, porque es un Dios malo y se contradice, no, simplemente ya había pasado, o sea, estaba pasando de que se abrió el portal por parte de, como dijiste, personas que practican el esoterismo, bla, 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 y Dios con una decisión tomada por el hombre que concluyó en algo malo, que fue la posesión, de esa adversidad sacó algo bueno, que fue que otra persona creyera en ello cuando se realizó el ritual Claro. del exorcismo. No que lo permitiera porque pasara, porque realmente quien se metió en ese tema, pues fue realmente la persona al estar entrando con libre albedrío a esos mundos. Sí, y como Ahora, dice... contestando tu pregunta, no Sí, sí, podría sí. Dios permitir que afecte a terceras personas una decisión que fue voluntaria de mutuo propio o subjetiva para una persona. En el sentido de que Entiendo lo que vas. no podría Yo atacar sé. una vida externa si esa persona ni siquiera, o sea, no sé si me explique. En el Claro. bueno, también se basa mucho, por ejemplo, en la de, no sé si, no me acuerdo en cuál de todas las pinches de la serie de El Conjuro, Ed y Lorraine Warren y la chingada, que me acuerdo que están haciendo como que o sea, como que el ritual y que están agarrando, uno está agarrando a otro y que dice que si se le quedaba viendo, pero también el otro no creía y era como que de que, ay, me la pela, no sé qué. Ese tipo de cosas también influyen para que el demonio también entre en otra persona. ¿Sí me explico? O Claro. sea, hay muchos factores. Yo En el creo que ni ritual de siquiera le puedo... liberación, ¿no? Pero, y justo también lo dice el padre Fortea, o sea, como dice, fíjate, están todos los esoteristas, los satánicos, lo que ya mencionamos, ¿no? Y también el demonio llega porque lo llaman, como dices tú, Invocan. lo invocan de alguna manera, hay veces que involuntariamente. Mm. Y no forzosamente tiene Jugando que a la ser. Ouija también O hay personas que de plano o hasta el pinche o librito estaban rojo, ahí, esa no madre. sé, no, eso sí no sé, eso sí no quiero malinformar a los morros que después estén ahí con una cartulina y Cualquier digan, cosa ya que se me tenga que metió el ver chamuco, ¿no? con la invocación. Sí, lo invocan de alguna manera, a lo mejor inocente e involuntaria, ¿no? Entonces llega a pasar, pero creo que sí, no sé, este caso, este tipo de casos de exorcismo, güey, son muy raros, güey. Son muy Sí, raros y más me quedo con lo que dice, con lo que dijo él, o sea, que llegan a ser muy, muy raros, o sea, la gente piensa que son más comunes de lo que son, en claro. realidad. Que alguien que tiene un demonio dentro no es como que le llegan. Lo que dice este güey, o sea, yo también cuando lo dijo, lo dije al mismo tiempo con él, dijo, son 4 los que me llegaron al año, en promedio, de Sí. personas que sí tienen un caso de posesión real. Dice, oye, pero ya es algo. Y yo también dije, güey, son un chingo, qué pedo, ¿no? Dice, no, güey, es que no son nada, o sea, ve la población que somos, que ya te lo reitero para los que llegaron a este minuto, pero está Es lo que yo... muy cabrón. Y lo que me causa raro es que te digo que eso de que no lo llames voluntariamente y que pueda pasar. Puede pasar, pero como tú dices, involuntario. Y para los que tienen como que ciertos... No sé cómo decirlo. ¿Síntomas? No, es que no sé Sí, si sí, son son síntomas. síntomas. Sí, para. Sí, Ciertos signos comportamientos. ciertos signos de que pudieran tener como que algún ente que pudiera estar ahí. Lo que yo ya se los reitero, como lo dije en el episodio el que grabamos en su momento y que ahorita está en TikTok, el poder más liberador para poder no dejar crecer ese tipo de cosas, y neta lo vuelvo a decir, es la confesión. La confesión es el poder liberador porque Jesucristo actúa en nombre del Padre y es o sea, en nombre o sea, del sacerdote, y es quien
Ya hay varias historias que ya las conté en su momento. Y no tiene nada que ver con el tema de que si le conté, que si hice, que si, güey, o sea, Sí, tiene mucho que ver con el pecado. claro. Con el pecado de naturaleza, ni siquiera con el pecado de que, güey, le puse el cuerno a mi novia. O sea, no, güey. Sí, No, por ahí escuché, no ¿no? va por ahí, güey. O sea, tiene que ver con cosas que nosotros vamos sembrando en el alma, güey. Ni siquiera en lo corpóreo, güey. Entonces, no es que el sacerdote perdone, güey. O sea, es que Jesucristo en el momento en que está en el Padre es alter Christus, es otro Cristo. O sea, está actuando en funciones. O sea, está Dios ahí actuando por la gracia. Pero Claro. bueno, ¿Puedo eso para intervenir los que ahí crean. tantito? Y ya. Por ahí escuché, no me acuerdo dónde, justo que dice mucha gente, no me acuerdo quién lo dijo, pero que mucha gente dice esto de que, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué el sacramento? O sea, bueno, más bien, ¿por qué la confesión? Es sacramento. ¿Por qué sí, no, por eso, pero quería llegar a otra punta. O sea, ¿por qué la confesión? ¿Por qué la misa? ¿Por qué tal? O sea, yo lo puedo hacer desde mi casa, puedo pedir perdón, puedo orar, tal. Güey, es porque lo eligió él, cabrón. Así como, o sea, y él es Dios y él elige la manera, o sea, si te pide ir un domingo, una hora de tu domingo a la semana, a un templo, pues, güey, es una manera que él pidió y se acabó, Y ya güey. está. O sea, y ya está y creo que no te hace mal ir a un templo, ¿no? Sí, no te rompe. O sea, más bien creo que también te autosaboteas muchas veces. Yo lo digo también desde la parte no tan practicante, pero sí, y si eligió la confesión, creo que yo sí puedo hablar desde mi punto de vista muy personal, que no soy tan practicante, ojo, para los que van a decir algo. Cuando te confiesas sí sientes una forma de liberación. También puede ser algo psicológico si lo quieren ver así, si no también, o sea, yo también lo he pensado, pero sí sientes algo distinto, güey. O sea, no sé. Y si es el sacramento o la manera que eligió Dios, ¿no? Hablando ahorita porque estamos hablando de demonios, quieran que no se conecta con la religión, con esta religión en específico, creo que sí pasa algo distinto. Y No, y los escépticos te van a decir, güey, no, es que claro. pues por eso existe la Sí, terapia. pero ¿cómo me va a confesar a un padre que es pederasta? No, pero Güey, no digo de que no, bueno, a ver, por cuando poner el sientes- ejemplo más extremo, ¿no? Cuando sientes esa liberación de confesar de cierta manera ciertas culpas o ciertas, Eso me vale madre si lo ciertas creen o cosas no, que yo lo tiene, estoy diciendo que para por los eso lo que les estás sirva. diciendo. O sea, habrá güey que diga, güey, pues por eso existe la terapia, cuando dices las cosas, decía Lacan, la palabra mata la cosa, porque cuando dices las cosas de cierta forma estás liberándote de ciertos pesos, de cargas emocionales y energías para los que creen en el mundo y el universo, güey, que tienes adentro, etcétera. Entonces, Bueno, si quieren ir a hacer pipí en la noche sin que se caguen de miedo, güey, váyanse a confesar, hijos de su pinche madre. Saluditos, que tengan buen ombligo de semana. Esto fue Sofismo. pásenlo chido. Adiós. Adiós. Besitos, bye bye.